aprendiendo de su palabra. Así que le voy a pedir que me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Una vez más, yo lo estoy leyendo aquí en la Nueva Biblia de las Américas, por si a usted le parece diferente. Dice la palabra del Señor, segunda a los Corintios 9, del 1 al 5. Porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos, pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Versículo 5. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Vamos a orar. Padre bueno, te queremos dar gracias a ti, Señor, porque una vez más nos permites reunirnos como un solo cuerpo, Señor, en un mismo sentir. Gracias, Señor, por cómo nos has sostenido esta semana a todos nosotros, Señor. Gracias por la fuerza. Gracias porque aún en medio de las cargas, del cansancio, de cualquier preocupación, tenemos el ánimo y el consuelo cimentados en ti, Señor, como lo acabamos de cantar. Un firme cimiento que nos acompaña durante toda nuestra vida hasta que tú nos llames de regreso. Mientras tanto, Señor, permítenos aprender de tu palabra. Permítenos que lo que se va a predicar no solamente sea una información retenida en nuestra mente, sino que inquiétanos con tu Espíritu Santo y haznos capaces de poner estas cosas en obra, Señor. Esa es nuestra oración. Queremos ser una iglesia que crezca, que madure para tu gloria, y sobre todo, Señor, permítenos ser más como tú. Gracias por quienes estamos presentes, por los que van a ver la transmisión y por los que van a ver el video más adelante. Que todo sea para edificación de la iglesia y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. He titulado a este mensaje El precioso servicio a los santos. Como se habrá dado cuenta, a partir de ciertos capítulos hacia atrás, el pastor Marcelo ha estado dando unas enseñanzas sobre básicamente lo que la Biblia tiene que decir del tema de las ofrendas. Si usted lo ha notado aquí en Gracia y Verdad, desde que tenemos memoria, muchos de nosotros, que del día uno se ha procurado hacer un estudio sistemático de la escritura, es decir, versículo por versículo. Que yo le hable de la ofrenda o que estemos hablando de la ofrenda no quiere decir que es porque tenemos las ofrendas bien bajas en la iglesia, hermano. No es por eso, quiero aclararlo. El Espíritu Santo nos ha ido moviendo tema por tema de acuerdo a lo que el versículo muestra. Eso es una característica de la preciosa enseñanza de la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque es interesante ver toda la teología que podemos aprender de la ofrenda, pero más allá de eso, la Biblia espera que a partir de toda esta teología podamos ponerla en práctica con la mentalidad correcta. Pero vamos a llegar a eso. Quiero traerle a la memoria algo. Hay una frase que yo escuché una vez que me llamó mucho la atención, que dice: no hay cosa más contagiosa que el ejemplo. No hay cosa más contagiosa que el ejemplo. Y esto es una frase sumamente certera, muy cierta, ya sea para bien o para mal. Porque si usted ve a los niños pequeños, por ejemplo, todos nosotros fuimos niños, empezábamos a vivir y estábamos aprendiendo a cómo pensar, a cómo tomar decisiones y a cómo actuar. Y la educación que se nos enseñaba, si bien es cierto, influenciaba mucho de nuestra personalidad, de nuestra manera de ser y pensar. Habían cosas que influenciaban, o más bien no había nada más contagioso que podía influenciarnos en nuestra forma de pensar y actuar
el ejemplo el que nos exponíamos a diario. Y usted lo puede ver con los niños pequeños también. Hay maestros que se enteran de cosas que pasan en el hogar de sus padres porque el niño viene y trata de imitar lo que ve en su casa. A la larga, el niño imita lo que ve o la niña imita lo que ve. Palabras, conductas, maneras de tomar decisiones, maneras de lidiar con los problemas, maneras de lidiar con las preocupaciones, maneras de lidiar con las cargas y etcétera, etcétera, etcétera. La forma en la que piensan y actúan quienes rodean a este niño o a esta niña van a influir en ellos, porque eso es lo que va a querer imitar. Entonces, de manera similar, experimentamos algo parecido en nuestro caminar cristiano. Como niños espirituales que hemos nacido de nuevo y que estamos en constante crecimiento y aspiramos a la madurez, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita en nosotros y este nos capacita, nos equipa con su palabra para tener una guía por dónde ir. Pero nos beneficia en gran manera, y ojo con esto, nos beneficia en gran manera tener a otros cristianos a nuestro alrededor que nos ejemplifiquen con su manera de pensar, con su manera de actuar, cómo se ven estos versículos en la realidad, en la cotidianidad. Porque lo que la palabra misma enseña cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar. Esto se le llama la cosmovisión cristiana. Y entonces eso es algo digno de imitar. Imagínese un pecador, un ser humano común y corriente, redimido como Pablo, diciendo, sean imitadores de mí, imítenme. Pocos se atreverían a decir eso, pero yo sé que en algún punto de nuestra vida nosotros hemos conocido o conocemos a un cristiano al que admiramos. No idolatramos. Un cristiano o una persona cristiana a la que admiramos la manera en la que vive su cristianismo. Lo admiramos porque es tan genuino, es tan cotidiano, es tan real. Y es precisamente el punto al que yo le quiero llegar. Cuando tenemos creyentes que tienen una vida digna de imitar, la iglesia es edificada. Y no solo aplica para el área de las ofrendas, que es lo que nos compete hoy, sino para todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Es precioso ver que en medio de la diversidad de la iglesia hay ejemplos piadosos en cada área de la vida cristiana. Y eso nos hace valorar mucho más la comunión. Y en el texto que usted acaba de leer, yo quiero que hoy entienda cómo Dios nos va a mostrar el valor que posee el servicio a los santos para la edificación de la iglesia. Porque muchas veces pensamos que ofrendar simplemente es algo que debe ser como descontado de la tarjeta de crédito, algo que ni modo, pues tengo que hacerlo. Pero en realidad esto va a ser la introducción de algo que va a motivarnos bíblicamente, no solamente en el acto de ofrendar en la iglesia, sino en el manejo de las finanzas de cada miembro de la iglesia, de cada persona que forma parte del cuerpo universal de la iglesia de Cristo. Entonces, para eso hay que entender el valor que posee el servicio a los santos. Y lo quiero estudiar a la luz de tres evidencias que vamos a ir viendo. Pero antes quiero darle este pequeño contexto para que no me pierda el hilo de qué venimos hablando, que tiene que ver todo esto con el texto de ahora. En todos los capítulos anteriores, específicamente 7 y 8, Pablo estaba preocupado porque había un proyecto de ofrendar a una iglesia en Jerusalén que estaba pasando por problemas económicos bien fuertes. Y a Pablo le preocupaba que esta ofrenda que se estaba recolectando en las regiones de Macedonia y Acaya fuera administrada por personas correctas, por líderes confiables. Y era importante que las personas que administraban las ofrendas tenían que ser tomadas en cuenta con mucha atención. No podía ser cualquier persona. El pastor Marcelo lo dijo la semana pasada. Entonces aquí entra en acción Tito y dos personas que no son nombradas, solo dice que acompañaron a estas personas, tenían el deseo de ayudar a los corintios a terminar esta recolecta de la ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y evidentemente se nos dice en el capítulo anterior que Tito lo hace de forma voluntaria y Pablo aclara esto para que no pensaran que Tito iba como obligado de mala gana, sino que Tito, al igual que estas dos personas, tenían el amor por los corintios. Y otra vez, hermanos, tenga en cuenta y no pierda de vista quién fue la iglesia de Corinto.
Venía de ser una iglesia muy tremenda y para este punto de la carta estaban mostrando frutos de arrepentimiento, estaban evidenciando frutos que realmente demostraban lo genuino del cambio de actitud, de mentalidad que la iglesia en Corinto tenía. Entonces Tito y estas dos personas, que no se nos dicen los nombres, participan en esta recolecta para garantizar un proceso que fuera íntegro, que fuera transparente, y se nos dice que estos hombres tenían un buen testimonio que era conocido por las iglesias en la región y por el apóstol mismo. Entonces esto garantizaba que los falsos maestros que andaban todavía acechando, que buscaban desacreditar a Pablo y a todo el ministerio, no tuvieran argumento ni razón para dividir la iglesia en Corinto, porque esto venía a cuestionar injustamente a Pablo, como ya lo vimos en capítulos anteriores, y a todos sus colaboradores. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a ver hoy hasta el versículo 5 es la última sección del argumento de los versículos anteriores. Es decir, en el capítulo 8, versículos del 16 hasta el 24, Pablo está dando un argumento que va a terminar en el capítulo 9, versículos del 1 al 5. Todo ese pedazo es un mismo discurso y esta es la parte final. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Es aquí donde yo quiero que usted note cómo Dios muestra este valor que posee el servicio de los santos y aquí va la primera evidencia. Número uno, una confianza correcta. Una confianza correcta. Quiero que lea conmigo el versículo 1. Porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba. Pausa ahí. En la Reina Valera dice cuanto a, o referente a, o en cuanto a. Y esa palabrita ya me está diciendo que conecta la idea de los versículos 16 al 24 del capítulo anterior. Entonces, Pablo está diciendo sencillamente que no necesita enfatizarle de nuevo el tema del servicio a los santos, porque es algo que ya hizo en el capítulo anterior. Sin embargo, amados hermanos, yo sí quiero tomarme el tiempo de recapitularlo, porque es importante entender el fundamento que le da valor al servicio de los santos. Es interesante que Pablo lo llame así, al acto de ofrendar, al acto de dar. Este es el servicio a los santos, pero ¿por qué lo dice? Ya lo hemos visto en predicaciones anteriores. Quiero que vaya un poquito atrás al capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Pablo aquí está enfatizando la generosidad de los macedonios. Fíjese, Pablo está diciendo, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, ellos dieron de su propia voluntad, suplicándonos, ojo con el versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio. Subraya esa palabra porque eso es importante. Para ellos era un privilegio el participar en el sostenimiento, dice aquí la Nueva Biblia de las Américas, creo que en la Reina Valera dice el servicio a los santos. Y es interesante porque esta descripción de que los macedonios tenían de participar en la ofrenda como un privilegio, de hecho la palabra original en el idioma original ahí es gracia. Ténganse un momento a pensar. Esto me recuerda mucho a el pasaje de Efesios 2, que dice que por gracia hemos sido salvos. Y esto no es de ustedes porque es un don, que es un don, es un regalo. La idea es similar, si bien es cierto, no está hablando de salvación aquí, el hecho de que el acto de ofrendar sea un acto de gracia se refiere a que es un don, se refiere a que es un regalo, que no va a percibir ningún reclamo a cambio. Es decir, no espera nada a cambio. Y esto es interesante. Si usted ve la palabra privilegio como una gracia, es decir, un regalo, de hecho, otras traducciones usan esta palabra, regalo. Entonces los macedonios en este capítulo anterior le están rogando a Pablo el poder participar de esta gracia y ser un instrumento del Señor para mostrar esta generosidad bíblica. Ya esto lo aprendimos antes, pero vale la pena recordar cómo Pablo veía esto, cómo los macedonios veían esto. El acto de que entre hermanos del cuerpo de Cristo pudieran apoyarse económicamente no era un acto de mendigar, sino oportunidades que Dios orquestaba
para mostrar los frutos espirituales que el Espíritu Santo estaba produciendo en estos creyentes. Entonces, hoy vuelvo a un capítulo adelante, capítulo 9. Entonces, Pablo está diciendo, yo no tengo necesidad de repetirle otra vez este tema porque ya lo vimos. Pues conozco, dice Pablo, versículo 2, su buena disposición o su buena voluntad, de la cual me alegro o me glorío por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. Lleguemos hasta ahí. Pablo no quiere redundar más, sino que él dice que ya conoce cuál es la intención que sus hermanos corintios tienen respecto a este tema. Es por eso que él dice que se gloría al saber tal cosa. Y aquí quiero que note algo curioso entre lo que ya leímos en el capítulo 8 y lo que vimos ahorita en el capítulo 9. Porque Pablo anima a los corintios a que den, poniendo como ejemplo a los macedonios. Pero aquí en esta sección menciona que ha estado animando a los macedonios hablándoles del ejemplo de los corintios. Lo repito, Pablo estaba animando a los corintios a que ofrendaran poniendo de ejemplo a los macedonios, y aquí en el capítulo 9 les ha dicho que ha animado a los macedonios poniendo a los corintios de ejemplo. Ahora, quiero aclarar un par de cosas acá, porque aquí hay nombres un poco extraños, es como que si Pablo ya sabe para dónde geográficamente hay que ver o a qué se refiere cuando menciona ciertos nombres. Y quiero aclarar unos puntos acá. Cuando Pablo menciona a los macedonios, evidentemente habla de la región de Macedonia. Una vez más, hermano, los mapas en su Biblia no son por gusto. En la región de Macedonia, en esta región había una parte norte y una parte sur. Bueno, hay todavía. Cuando Pablo menciona a los de Macedonia, está hablando de un grupo de iglesias en la sección del norte. Y estas iglesias eran las iglesias de Berea, las iglesias de Tesalónica y las iglesias de Filipos. Iglesias muy conocidas. Entonces, al sur de la región estaba la provincia de Acaya. Y en esa provincia de Acaya es donde estaba Corinto. Entonces, es interesante esto porque, en otras palabras, Pablo les ha dicho a todas estas iglesias de Macedonia, o sea, cuando dice Macedonia no solo es una iglesia, está hablando de un montón de iglesias. Está diciendo que a estas iglesias de Macedonia, que los corintios han estado preparándose desde hace un año para participar de este precioso privilegio, para servir a los santos, para sostener a los santos. Quiero que vaya un momentito capítulos atrás, capítulo 7, versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. Ya esto también ya lo vimos. ¿Cómo es que Pablo está diciendo, bueno, miren, yo confío en ustedes, ver esta actitud en ustedes me alegra, hace que yo me gloríe en esto? Y es algo que no es nuevo. Ya Pablo se los había dicho, miren, me alegra mucho, me goza mucho ver estos nuevos frutos en ustedes después de todo lo que pasó en la primera carta. Capítulo 7, versículo 4 dice, mucha es mi confianza en ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. O sea, desde hace muchos capítulos atrás, Pablo ya tenía claro que lo de los corintios era algo genuino, y es algo que también ya hemos aprendido en mensajes anteriores. Pablo estaba confiando en sus hermanos, sí, pero detrás del telón de eso, él estaba confiando en la obra que Dios estaba haciendo al transformar sus corazones, al madurarlos, al hacerlos crecer de manera espiritual, desde adentro hacia afuera. No pierdas esa idea porque se la voy a estar repitiendo. Entonces, váyase un poquito más adelante, capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10 de 2 a los Corintios. Dice, doy mi opinión en este asunto porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Todo comenzó con un deseo. ¿Quién puso ese deseo?
¿Quién puso un deseo piadoso? El Espíritu Santo. Él es el que pone el querer, Él es el que pone el hacer. Entonces, no solamente era suficiente el anhelar hacer esto, el Espíritu tenía que inclinarlos a la acción. Entonces, Pablo se gloriaba en esto, precisamente, en el querer como el hacer de los corintios. Y todo esto presumiéndolo, por así decirlo, delante de todas las iglesias de Macedonia. ¿Pero por qué? Le recuerdo algo muy básico, hermosa y sencillamente profundo, porque Pablo fue testigo de cómo la obra del Señor cambió desde adentro a los corintios. Póngase a pensar otra vez, mire la primera carta a los corintios, mire el desorden que había en esa iglesia, mire los pecados que había que trabajar, los malos conceptos, los conceptos errados, todo el desastre que causaron los falsos maestros, las traiciones que Pablo aguantó, eh, eh, el trato injusto que recibió de parte de la iglesia que estaba evangelizando. O sea, Pablo soportó mucho de parte de esta congregación. Pero al mismo tiempo, cuando él le era informado cómo los corintios habían recibido las cartas y había un arrepentimiento genuino de por medio, todo empezó de adentro hacia afuera. Todo empieza de adentro hacia afuera. La madurez que el Espíritu Santo debe dar al creyente siempre va a ser de adentro hacia afuera, jamás va a ser al revés. Jamás va a ser al revés. Entonces, note cómo Pablo, y hoy sí vuelvo al capítulo 9, Pablo jamás habló mal de los corintios en otras iglesias. O sea, es decir, fácilmente él pudo haber hecho una comparación de forma pecaminosa con el fin de humillarlo. Ay, tesalonicenses, miren, a los tesalonicenses fue los que más aduló en cierto sentido, pero también exhortó. Fue los que menos regañó, vea. Ay, cómo quisiera que los creyentes ahí en Corinto fueran como ustedes, cómo anhelaría que vieran el dolor de cabeza que me han causado esta congregación, me han hecho esto. O sea, agarrar de catarsis a la iglesia en Tesalónica para quejarse de la otra iglesia. Él no hizo eso. Y eso dice mucho del carácter. Eso dice mucho de la madurez. Fácilmente pudo haber hecho una comparación de forma pecaminosa. Razones tuvo, razones la iglesia le dio para hablar mal de ella, pero no era una conducta cristiana, hermano, simplemente. No es ser como Cristo, hacer tal cosa. Sí, Corinto fue una iglesia problemática y no ha sido la primera ni va a ser la última. Pero pregunto de nuevo, ¿en dónde estaba la confianza de Pablo? En Cristo. Por eso es que la confianza de Pablo en los corintios era notoria, porque detrás de ello estaba confiando en la obra perfecta que el Señor a través de su Espíritu estaba haciendo en los corintios. Entonces, con justa razón, dice Pablo que se alegra y que se gloría. Ahora, me llama la atención algo ahí en el capítulo 9, versículo 2. Conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya, la región donde se encuentran, ha estado preparada desde el año pasado. O sea, esto no fue algo de la noche a la mañana, esto fue algo que requirió un proceso, un proceso que se supervisó con transparencia, porque cuando se habla de dinero, ya lo vamos a ver más adelante, en la cultura antigua era también algo muy meticuloso y delicado que daba mucho el testimonio o la reputación de la persona que hacía este tipo de trabajos o este tipo de ofrendas o este tipo de donaciones. Desde hace un año se están preparando y por razón de tiempo del que mencionan aquí, yo me atrevo a decir que no era una cantidad chiquita. Entonces, él está diciendo, desde hace un año se están preparando para esto. Y mire cómo dice al final del versículo 2. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. O sea, el celo de los corintios ha estimulado a los macedonios. Pero ¿cómo así? ¿Qué quiere decir esto de celo? Porque usualmente le damos una connotación negativa a la palabra celo, los celos. Pero el celo del que se habla aquí no es algo negativo. Usualmente es como, según el contexto, puede ser una envidia con furia,
pero en el idioma original y según el contexto, también se puede referir a un interés serio. Un interés serio o estar profundamente comprometido con algo. Estar profundamente comprometido con algo. Y esto tiene mayor sentido. Porque el ejemplo de los corintios entonces fomentó a que muchos en Macedonia se animaran a imitar correctamente el participar del hermoso privilegio de servir a los santos. En eso confiaba Pablo, porque eso solamente la obra del Espíritu lo pudo haber hecho. Qué interesante es ver que un creyente comprometido puede influenciar en otros. Por méritos de él, no, eso está claro. Es por la obra del Espíritu. Pero hay un pero, versículo 3. Sí, es verdad, Pablo confiaba en esto, pero al mismo tiempo esto nos lleva a evaluar de nuevo las motivaciones. Lo que nos lleva a esta segunda evidencia, versículo 3. Segunda evidencia es un correcto diagnóstico interno. Un correcto diagnóstico interno. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos, es decir, a los que ya se nombraron anteriormente, Tito y dos personas más, para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso. Pablo está diciendo, miren, he mandado a los hermanos para que el gozo, esta jactancia, el que me sienta orgulloso de ustedes, no sea por gusto, pero puede malentenderse por todo lo que yo le dije anteriormente. Bueno, y no que Pablo está confiando en la obra del Señor, pues, ¿por qué está dudando de estos pecadores transformados? Que la pregunta ahí está. Este pero hay que examinarlo bien. Tito y los dos hermanos son enviados a los corintios, pero mire cuál es el punto acá. Lo que quiero que subraye en el versículo 3 es lo que sigue después. He enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén, como dice, preparados, que estén preparados. Eso subráyelo. ¿Por qué? Porque el punto de que Pablo envíe a estos hermanos a Corinto es para preparar a los hermanos. Es decir, que estén listos. Otra vez, no es que Pablo envía a estos hermanos para cuidar su imagen o que su imagen no quede mal ante las otras iglesias porque lo dejaron perder porque los aduló demasiado o que está desconfiando de las intenciones de los corintios. Pablo lo tenía claro. El punto de que estos hermanos fueran era que ya estuvieran listos. No es presionar para que estén listos, no, es que ya estuvieran listos. Es decir, con una disposición firme de entregar su ayuda económica. El punto no es ni por qué nos estás mandando a que nos supervise esta gente. Yo me pongo en el lugar de los corintios y más de algún pecador no maduro pudo haberlo pensado. Bueno, ¿y este Pablo que no confía en nosotros acaso? ¿Por qué está mandando a esta gente si se supone que, pues sí, ya le dimos testimonio de que, pues sí, vamos a participar en esta ofrenda? Llevamos un año recolectando aquí entre los corintios una ofrenda muy grande para la iglesia en Jerusalén. ¿Y cuál es la desconfianza entonces? ¿No que confías en el Señor? Pues y aquí es donde otra vez, ya lo hemos visto antes, hermanos, confiamos en el Señor y porque confiamos en el Señor, confiamos en la obra del Espíritu en cada hermano pecador que está siendo redimido. Eso es práctico. En el cristianismo hay una línea delgada entre saber discernir con sabiduría y ser completamente desconfiado de forma pecaminosa. Se necesita mucha sabiduría para eso, sobre todo en temas económicos. Pero otra vez, si ni siquiera está alimentando su confianza en el Señor, va a vivir toda la vida desconfiando de los pecadores redimidos. Estoy hablando de pecadores redimidos. Y no va a poder ser un instrumento incluso ante gente inconversa en la que va a tener que hacer tratos económicos alguna vez. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir es,
Prepárense, prepárense, sean diligentes, prepárense, los hermanos van a llegar, porque es un proceso que se ha estado llevando con integridad y transparencia. No es algo que yo simplemente encargué a fulano de tal y vaya, está bueno, lo voy a pasar trayendo tal. No, esto era importante. Era algo que ya había sido orquestado por Dios de que la situación en la iglesia en Jerusalén se hubiera dado y que Dios pusiera en el corazón de las iglesias y de Pablo poder hacer esta colecta. Preste atención porque esto es más grande de lo que usted se imagina, porque esto iba a ser una gran bofetada para la cultura religiosa de ese momento. ¿Cómo es posible que una iglesia de judíos en Jerusalén, quienes presumían que la revelación del Dios de los cielos, el Creador, era exclusivamente de ellos, y viene Jesucristo, hace su obra, resucita y asciende al cielo, deja al Espíritu Santo como consolador, y según Jesús en el nuevo pacto, ya no solo los judíos forman parte del pueblo de Dios, ahora los gentiles formamos parte del pueblo del Señor. Pero más precioso es ver que esta transformación interna que el Evangelio estaba haciendo llegó a tal punto que un montón de iglesias llenas de expaganos estaban ayudando económicamente a una iglesia de judíos. Eso jamás había pasado. Los judíos tenían su orgullo por su nacionalidad. Eran hasta cierto punto muy patrióticos, defendían la ley de Moisés, se jactaban de tener esa exclusividad. Pero mira qué lección de humildad, que un montón de iglesias gentiles iban a dar una tremenda ayuda económica. Nada está fuera de los planes del Señor. Era una enorme lección lo que esto iba a producir. Entonces, no se trata de que Pablo estaba desconfiando o quería defender su imagen como apóstol, no, era simplemente alimentar la diligencia de los corintios, que ellos siguieran evaluando los motivantes que ellos tenían. Versículo 4. Pablo entonces está diciendo, miren, el objetivo de esto es que ustedes estén preparados. Versículo 4, no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. Y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Es decir, va a ser bien penoso que vayamos con algunos hermanos y ustedes no estén listos. Ustedes ni siquiera han sido diligentes en saber cómo administrar esto, cómo tener una mayordomía correcta. Porque otra vez, ¿por qué Pablo le da tanta importancia a esto? Porque pareciera que él se preocupa por la imagen. Es como si estuviera diciendo, miren, no vaya a ser que yo a los que de tanto les he hablado bien de ustedes me hagan perder y me hagan quedar mal a mí. No estaba hablando de eso. Pareciera, pero no. Entonces, seamos, o sea, la vergüenza va a ser más para ustedes que para mí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿a qué se está refiriendo? O sea, lo que Pablo está queriendo decir y quiere evitar en sus hermanos corintios es que no estén preparados con el total de la ofrenda a recolectar. Porque como lo mencionó el pastor Marcelo hace unos mensajes atrás, era importante tener palabra. Era importante tener compromiso en estos asuntos. Si usted comenzaba un proyecto, lo tenía que terminar. Eso era lo normal en esa cultura. Si usted se comprometía públicamente, jurídicamente con algo, usted lo tenía que cumplir. Evidentemente en nuestros tiempos también. Pero no por imagen. Ese es el punto. Como si se tratara de motivaciones egoístas, sino que era porque el testimonio del evangelio y la gloria del Señor estaban en juego. No olvide estas dos cosas a la hora de que usted dé palabra o se comprometa seriamente con algo. Recuerde que el testimonio del evangelio y la gloria del Señor están en juego. En los tiempos antiguos esto pesaba y es una lástima que en nuestros tiempos esto sea muy poco valorado. Y es por eso entonces que Pablo quiere evitar este tipo de vergüenza.
O sea, la vergüenza sí iba a ser para los corintios en primer lugar porque eran los negligentes y Pablo también por, hasta cierto punto, mentir de estaban haciendo algo que aparentemente no iban a hacer. Pero la vergüenza mayor de la que está hablando es que el evangelio no iba a dar un buen testimonio y por ende la gloria de Dios tampoco iba a ser magnificada. Ya se da cuenta que estos asuntos financieros van más allá que solamente que es como que si me retiren 5 pesos de la tarjeta. No se trata de eso. El testimonio del evangelio y la gloria del Señor son cosas que están en juego en estos asuntos. No solo a la hora de ofrendar en la iglesia, sino en la mayordomía de sus finanzas, hermano. Lo llevo más allá. No solamente quería evitar este tipo de vergüenza, sino que no solamente no darle material ni razón a los falsos maestros que buscaban desacreditar a Pablo y al ministerio y a los colaboradores, que ya estaban encima. Piense por un momento, ¿qué hubiera pasado si Pablo no envía a estos hermanos a supervisar este proyecto que se estaba realizando tan meticulosamente, con integridad y transparencia? Que hasta ese momento todo había sido, miren, este es el reporte, miren, este es el reporte, miren, así va ahorita la recolección de Jerusalén, miren, así va ahorita. O sea, Pablo fue muy, muy cuidadoso en ello, sus colaboradores también. ¿Por qué? Porque el testimonio del evangelio y la gloria del Señor estaba en juego. Un descuido en esto pudo haber sido un acto negligente. Pero ¿cuál era la motivación? Ese es el punto. ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era el diagnóstico interno de que todo este asunto se realizara de esta manera? Hermanos, todo esto estaba motivado por un celo piadoso, un celo que me comunica que este asunto es serio y estoy profundamente comprometido con el testimonio del evangelio y la gloria del Señor. Un interés serio en que Dios fuera glorificado en los asuntos económicos en los que la iglesia se estaba involucrando. Una vez más, lo que estaba en juego era más que solo aliviar la carga económica de la iglesia en Jerusalén. Testimonio del evangelio y la gloria del Señor es lo que estaba en juego. Entonces, cuando tú examinas ese diagnóstico interno, entonces las decisiones financieras que estaban tomando aquí en este contexto tenían sentido. Tenía sentido porque a Pablo sí le alegraba que los corintios tuvieran esta actitud. ¿Por qué Pablo presumía de esta actitud ante los macedonios? ¿Y por qué Pablo estaba enviando personas a supervisar que lo que se estuviera haciendo estuviera hecho con transparencia y diligencia? Porque habían motivantes detrás, no era simplemente defender algo externo. Cuando hay un diagnóstico interno, las motivaciones con las que manejamos nuestras finanzas toman un rumbo diferente. Entonces, una vez diagnosticado correctamente lo interno, vamos a lo de afuera. Y eso nos lleva a nuestra tercera y última evidencia. Un correcto diagnóstico externo. Otra vez, según a los Corintios 9:4. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Versículo 5. Así que, en conclusión, subraya esa palabra, creí necesario. Ya le voy a explicar por qué, pero esa palabra va a ser importante en este versículo. Necesario, creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pablo aquí está enfatizando que esta ofrenda era algo que fue prometido en palabras de los corintios. De nuevo, hermanos, no pierda de vista que en los tiempos de antes dar su palabra tenía peso, reflejaba la seriedad de su compromiso con algo. Incluso en el Antiguo Testamento vemos consejos salomónicos acerca del valor que tiene prometer algo, dar votos al Señor. Acompáñeme un momentito a Eclesiastés capítulo 5. Mire qué interesante lo que Salomón
aconseja y observa sobre los votos, sobre prometer algo, sobre dar tu palabra delante del Señor. Eclesiastés capítulo 5. Préstele atención porque este consejo está potente, hermano. Eclesiastés capítulo 5. Fíjese bien. El subtítulo que yo tengo aquí en la Biblia de las Américas dice vanidad de las palabras. Sobre eso ya le dice algo. Eclesiastés capítulo 5 dice, guarda tus pasos, este es Salomón hablando, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Versículo 4, póngale ojo a esto. Cuando hagas un voto a Dios o una promesa a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Y versículo 5, porque es mejor que no hagas promesas o votos a que hagas votos y no los cumplas. De hecho, la Reina Valera lo dice mejor. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre aquellas personas y aquellos cristianos que vienen y en una aflicción empiezan a prometer tantas cosas al Señor. Señor, si me sacas de esta, te voy a servir, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Señor, si tan solo me sacas de esto, hermano, cuide su lengua en la aflicción. Que si usted le va a hacer una promesa a Dios, la tiene que cumplir. Esto aplica para todo. Por eso a mí me encanta ver en las bodas los votos, porque a veces la gente no percibe la seriedad del compromiso al que se están añadiendo. Y es precioso, o sea, a veces me provoca un poco de gracia que hacen bromas del que el matrimonio es un poco asfixiante, cansado, etcétera, etcétera. Sí, son dos pecadores aguantándose hasta la eternidad, hasta cierto punto, eso es verdad, es la cotidianidad del pecador, pero cuando usted mira los motivantes más allá de por qué se casa, que es un reflejo de Cristo y la iglesia, usted está prometiendo muchas cosas delante del Señor. Si usted, hermanos que están casados, delante de muchos testigos, usted dijo y juró, ni siquiera prometió, juró amar a su cónyuge hasta que la muerte los separe, Dios espera que usted lo cumpla. Si nosotros, guiados por el Espíritu Santo, juramos, prometemos servir al Señor hasta el último aliento de nuestras vidas, el Señor espera que se lo cumpla. Cuídese, cuide su lengua de hacer promesas de más a la hora de su aflicción, porque hasta para eso se necesita sabiduría. Cuide sus decisiones financieras, porque cuando usted promete algo, lo tiene que cumplir. No tanto para quedar bien con su imagen, sino porque Dios toma eso en serio. Es mejor que usted no prometa a que prometa y no cumpla. El versículo 6 es más claro. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Otra vez, en el contexto del Antiguo Testamento era normal hacer votos, pero ¿qué era el problema? De las personas guiados por un entendimiento incorrecto del pacto, hacían votos innecesarios, hacían votos de más. Pero ese es tema para otra predicación. El punto es, la palabra pesa para el Señor. Para un creyente hoy en pleno 2026 eso debería seguir teniendo peso.
Aunque el mundo no le ponga ya atención a la palabra, los creyentes deberían diferenciarse por ello. Y aquí cabemos todos en ese costal, hermano. Necesitamos ser cristianos de palabra. Lo necesitamos. Porque cuando la gente inconversa ve que nos tomamos en serio el compromiso de ser cristianos hasta la muerte, esos ejemplos son los que influyen. Cuando ven cristianos comprometidos en sus áreas financieras, eso habla mucho del testimonio del Evangelio y de la gloria del Señor. Cosas cotidianas, hermano. Y así muchas áreas de nuestra vida. Pero el punto es que Pablo aquí está enfatizando y en el versículo, aquí vuelva a 2 Corintios 9. Entonces, si desde el Antiguo Testamento la palabra tiene peso, ya no se diga en los tiempos de Pablo, ya ni se diga en los tiempos nuestros. Para Dios la palabra pesa, su palabra principalmente. Entonces, Pablo está diciendo, creí necesario exhortar a los hermanos que se animaran a ir a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda que ustedes ya habían prometido, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Otra vez, las palabras también reflejan qué tan serio toma una persona al Señor. Se lo voy a repetir. Las palabras también reflejan qué tan en serio toma una persona al Señor. No servía mucho si a los corintios tenían claras sus intenciones, sus motivaciones de ofrendar, pero en la realidad no pasaba la acción. Ese era el punto. Los hermanos que fueron enviados, que fueron a supervisar esto, querían cerciorarse de que las motivaciones los inclinaran a una acción correcta y no mostrando una actitud incorrecta. Pablo le llama esto una acción necesaria. No había lugar para sentirse ofendido en esto. Es lo que ya le expliqué antes. No podía existir la excusa de que un corintio se sintiera ofendido por esto. Se trataba de integridad, de testimonio, de diligencia que glorificaba al Señor. Y al final Pablo dice que la intención final es que la ofrenda se diera de forma generosa y no como por codicia. La Reina Valera dice por exigencia nuestra. Y aquí quiero enfatizar algo. En el idioma original, la palabra aquí en la Biblia de las Américas para ofrenda generosa o generosa ofrenda o de generosidad en la Reina Valera significa bendición o regalo. La palabra así literal es bendición, es decir, que prepararan de antemano su bendición ya prometida. Entonces, otra vez, note cómo el lenguaje para hablar de las ofrendas varía. No simplemente es el acto de dar plata, hermano. Dentro del contexto del diseño divino, dar una ofrenda conlleva más que solo un acto externo. Es el diagnóstico, la evidencia de algo precioso que está pasando por dentro, a nivel colectivo. Quiero que no vea este tema de la ofrenda como, la Biblia habla sobre cómo dar pisto. No se trata de eso. Está apuntando a la motivación del corazón y la realidad de que el Espíritu Santo sigue hoy transformando pecadores. Una bendición o un regalo, y esto claramente no esperaba nada a cambio. Agarrando o parafraseando la idea de Pablo en 1 Corintios 13, yo podría ordenar o podría ofrendar $1,000,000 a gracia y verdad, pero si no tengo amor, no, si a la iglesia le va a servir si doy $1,000,000, pero para Dios no significa nada. Ese es el punto. ¿Se da cuenta? Cuando ve las acciones con un lente bíblico, con una cosmovisión bíblica, esta generosidad de la que Pablo habla al final no esperaba una retribución. Ese era el diagnóstico externo que había que revisar. Cuando hablamos aquí de codicia, que dice al final en la Biblia de las Américas, o la Reina Valera la traduce como exigencia nuestra, la palabra original es esa, codicia, avaricia. Y cuando hablamos de codicia, volvamos a la definición básica. ¿Qué es codicia? Cuando hablamos de codicia,
nos referimos a ese deseo excesivo de querer tener más. Eso es la codicia. Pero mira lo que implica esto. La codicia es ese deseo excesivo, descontrolado de querer tener más sin considerar las necesidades de otros con tal de obtenerlo. Entonces, cuando tú lo ves con esa definición y notas las palabras finales de Pablo, los corintios podían verse tentados a no cumplir con su palabra por querer tener más. No es nuevo que uno de los grandes pecados del ser humano sea idolatrar el dinero, su amor por el dinero. Raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero, querer tener más. Y esto podía ser una tentación para una iglesia que estaba aprendiendo a madurar como Corinto. Hay una iglesia de la que se habla en Apocalipsis 3:17 que se creía rico por tener recursos que los mantenían en un nivel económico superior a otras regiones y a otras iglesias. Apocalipsis 3:17 habla de la iglesia en la Odisea, una tremenda exhortada, regañada, jalón de oreja espiritual, como usted lo quiera ver, que Jesucristo le da a esta iglesia. Pero por razón de tiempo se lo leo rapidito. Jesús aquí está exhortando a la iglesia en la Odisea y se está diciendo, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Tenían una vista puesta en lo económico, en la posesión terrenal. Somos una iglesia próspera, no necesitamos nada. De nada tengo necesidad. Y Jesús les dice, bueno, tú no sabes que eres un miserable, digno de lástima. Eres pobre, estás ciego y estás desnudo delante de mí. Lo está diciendo una iglesia. Entonces, Pablo quería asegurarse de que tanto los motivantes, hablando de adentro, como las actitudes, hablando de afuera, tuvieran congruencia. Hermanos, cuando vamos a ofrendar, usted tiene que examinar lo de adentro y lo de afuera. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, si Dios nos lo permite, la otra semana. Entonces, es interesante cómo Pablo termina esta sección en el versículo 5. Para que preparen de antemano su generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como una bendición y no como por codicia. Básicamente les estaba diciendo, examinen bien sus motivaciones, examinen bien sus actitudes externas, porque hay gente viendo todo esto. Y principalmente Dios está en control de todo esto. Hay tantas cosas pasando. Pero entonces, hermanos, quiero aterrizar todo esto en los minutos que me quedan para traerlo hoy a nosotros, toda esta teología, toda esta enseñanza, toda esta historia que sucedió ahí en los tiempos de Pablo. Y esto me lleva a hacerme muchas preguntas, pero las más importantes que yo le podría hacer es, ¿en qué usted piensa cuando ofrenda? Ya el pastor Marcelo lo preguntó una vez, pero es interesante hacerse esa pregunta continuamente. ¿En qué usted piensa cuando ofrenda? Se le viene a la mente el corito de que si usted da un centavo, el Señor le da dos. A nuestros niños a veces se los enseñan así, pero hermano, cuénteles esta historia. ¿Ha considerado usted que lo que hace a la hora de ofrendar es un privilegio y es una forma de servir a los santos? Hermano, la gente erróneamente ofrenda teniendo en su mente como si hubiera una transacción financiera que sea capaz de convertir el dinero terrenal en oro celestial y que todo lo que ofrenda se va para el Señor y al Señor le llena los bolsillos para que usted acumule tesoros ahí en la tierra. Más errado no puede estar. ¿Por qué? Porque al final Dios no se complace en eso. A Dios no le interesa eso. Él es el dueño del oro y la plata. El punto es en dónde o en quién está puesta su confianza en sus finanzas. Aquí voy a tocar una fibra muy sensible que me chocó mucho a mí también. Cuando usted ofrenda, ¿en qué piensa entonces? Véalo como un privilegio,
como una gracia, donde usted está haciendo un canal de bendición para sostener la iglesia local, para sostener la iglesia de los santos, para sostener a los santos, no necesariamente también esta iglesia. A veces el Señor puede permitir que usted sea el canal de bendición para bendecir a otros hermanos del cuerpo de Cristo. Ese es un privilegio que el Señor le da para poner a prueba sus convicciones. ¿Dónde está su confianza cuando hablamos de sus finanzas? Segundo lugar, conozca a sus hermanos en la iglesia local. ¿Sabe por qué le digo esto? No solo le animo a que usted establezca cierta afinidad, que yo sé que hay afinidad con algunos hermanos más que con otros, pero el punto no es ese. El punto es que usted llegue a ser parte del cuerpo de Cristo y nos empapemos de una unidad que se note de tal manera que podamos llevar las cargas los unos de los otros. Y esto también puede implicar no solo oración, que es muy importante, no solo palabras de ánimo, que tampoco es menos importante, sino también ayudas económicas. Y esto a mucha gente no le gusta, porque esto trabaja el corazón y esto es tan precioso. Y préstele atención, porque le trabaja el corazón tanto para el que va a ayudar como para el que es ayudado. Porque hay gente que es orgullosa para recibir. Como dice el buen salvadoreño, todavía es mendigo y con garrote. Y el Señor es tan perfecto que trabaja el corazón. Déjate ayudar, criatura. Anda a ayudar, criatura. ¿A dónde está tu confianza? ¿A dónde está tu identidad con el cuerpo de Cristo? Conoce a tus hermanos entonces, porque si tú no sabes, si tú no entablas una relación, tú no sabes cómo esta persona piensa sobre las finanzas. Porque en medio de conversaciones tú ves muy bien sutilmente cómo las personas hablan o la cosmovisión que tus hermanos tienen referente a sus finanzas. Puedes aprender mucho de ellas o puedes enseñarles mucho a ellas. Ese es el cuerpo de Cristo. Y como muy bien lo dijo el pastor Marcelo hace unos sermones atrás, no se trata de aplaudir actitudes perezosas. Se trata de exhortar y apoyar a quienes el Señor soberanamente pone en su camino. Tercero, ¿usted tiene un celo correcto en sus ofrendas? ¿Usted tiene un celo correcto en la mayordomía de sus bienes con los que pretende honrar al Señor? ¿Usted tiene un interés serio o está profundamente comprometido en sus áreas financieras? Porque tener esto en cuenta lo va a llevar a tomar decisiones duras, que muchas veces puede representar una pérdida o algo que no le convenga. Tomar decisiones financieras que glorifiquen a Dios muchas veces no nos va a convenir. Nos va a representar una pérdida, un sacrificio. Bonito es decírselo, pero ¿qué pasa cuando usted tenga la oportunidad de malversar fondos donde trabaja? ¿Qué pasa si los que emprenden, algún cliente les hace una transacción de más, muy significativa? Ahí el corazón es puesto a prueba. Y es en esos momentos donde quiero que recuerde esto. El testimonio del Evangelio y la gloria del Señor son los que están en juego. Sea celoso, sea celosa. Es difícil, pero otra vez, ¿estaría dispuesto usted a motivarse y actuar correctamente en favor del testimonio del Evangelio y la gloria de Dios? No me diga amén, porque tarde o temprano le va a llegar la oportunidad. Y entonces ahí me va a decir el amén. Número 4, examine sus motivaciones. A la hora de ofrendar, sí, podemos dar mucho, pero a la hora de ganar en esto de las finanzas, examine sus motivaciones. ¿Usted anhela ganar más? ¿Usted anhela tener más dinero?
¿Usted quiere una mejor calidad económica en su vida ahorita? Pregúntese, ¿por qué lo anhela? ¿Para qué? ¿Son esos propósitos o esos motivantes un motor para honrar al Señor correctamente o son un motivo de alejamiento? Si anhela más, ¿por qué lo anhela? Si no quiere tener más, ¿por qué no lo quiere? Aquí es el otro extremo. Hay gente que no quiere ganar más, ¿sabe por qué? Porque no quiere comprometerse. No quiere compromiso por ser de una mentalidad perezosa y negligente. Entonces examínese. Si anhela más, ¿por qué él quiere anhelar? ¿Por qué quiere más? Si no quiere más, ¿por qué quiere quedarse así como está? Si usted ofrenda, ¿por qué lo hace? Otra vez, esto para la otra semana lo vamos a ver más. Y por último, número 5, examine sus comportamientos externos, sus acciones, las decisiones que toma. Aquí es donde yo quiero aterrizar. ¿Cuál es su actitud, amado hermano y amada hermana? ¿Cómo es nuestra actitud cuando nuestras finanzas están bien? ¿Cómo es nuestra actitud cuando nuestras finanzas están mal? ¿Qué pasa por su mente acerca de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo cuando las finanzas no están bien? Y me encanta porque el jueves estaba hablando con la hermana Mimi, haciéndole una catarsis ahí de mi situación financiera. Y al final la hermana me tapó la boca. Fue un instrumento del Espíritu Santo. Bueno, pero el Señor es bueno, hermano. Al final Dios provee siempre. Esa simple frase, cargada de teología, me recuerda una verdad que suelo olvidar por dejarme guiar por los afanes de la escasez. ¿Vas a alabar al Señor solamente en abundancia o lo vas a alabar en escasez? Lo cantamos aquí, vivir es Cristo. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres el Señor, que eres soberano y eres justo. Si al Señor le ha placido tener esta pequeña temporada de escasez, es para su gloria. Pero el punto aquí es cómo son sus decisiones y sus actitudes en cuanto al Señor cuando hay escasez financiera. ¿Hay queja constante o hay contentamiento? Esa es la parte más cotidiana donde todos fallamos. Entonces, hermanos, cuando usted sopesa todo esto, ofrendar es simplemente más y sencilla y profundamente más que solo usted ponga unas 3 coras en la cesta. Porque detrás del telón de todo eso hay mucho trabajo espiritual de parte del Señor. Hay mucho discernimiento de cómo usted percibe lo que está dando y cómo lo está dando. Es un acto de adoración, es una de las muchas formas de mostrar adoración al Señor. Entonces, recuerde cómo Dios sí le da un valor al servicio a los santos. Una vez más, Dios no se va a quedar con el pisto que usted ofrende. Al final, esto es tan precioso ver cómo Dios usa a pecadores sosteniendo pecadores para su misma gloria. Ese es el diseño. Dios ha creado todas estas circunstancias. Él ha permitido que exista el dinero, no para idolatrarlo, sino para ser un medio que lo glorifique. Cuando tenemos esa mentalidad, ganemos mucho, ganemos poco o estemos totalmente justos, nuestra actitud va a ser la misma delante del Señor, hermano. Qué bueno que el Señor nos ha provisto de lo necesario hasta este momento. Qué bueno que ha permitido ganar más a los que ganan un poco más, porque el Señor usa a estas personas para compartir con los que no tienen. Y qué bueno que el Señor permita a personas con escasez, porque aparte de que les trabaja un corazón orgulloso para que reciban con total gratitud, es una manera de glorificar a Dios y dar testimonio del Evangelio. ¿Se da cuenta? O sea, ofrendar es mucho más que solo dar plata. Entonces, qué precioso es saber
que servir a los santos tiene un valor, porque hay una confianza correcta. Nos gloriamos en Jesucristo cuando eso pasa, porque gracias a su obra, su Espíritu habita en nosotros y somos capaces de entender todo esto. Podemos ahora hacer un diagnóstico de nuestras motivaciones por dentro y examinar nuestras acciones por fuera. Y como mencionaba al inicio, no hay cosa más contagiosa que el ejemplo. Y si somos niños espirituales que nos falta madurar en esta área, gloria a Dios. Y si usted ya es maduro en esta área, gloria a Dios. Lo dejo con una última exhortación. Para aquellos hermanos que esto no les representa algo difícil, si usted, hermano o hermana, no le representa esta área de la que hemos hablado, usted ya es maduro, usted no le cuesta ser un buen mayordomo, usted no le cuesta examinarse por dentro y por fuera y confíe en el Señor, tenga mucho, tenga poco, qué bueno que usted está acá, porque usted va a ser el canal que exhorte a aquellos hermanos a los que les cuesta esta área. Esa es la iglesia. Y le recuerdo, hermanos, aquellos que nos falta madurar en esta área. Tenemos al mejor ejemplo de alguien que siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza fuéramos enriquecidos. Cristo mismo y su Espíritu, quien nos guía con su palabra. Ahí está nuestro ejemplo. Denle gracias a Dios por los ejemplos piadosos que Él provee dentro de la iglesia y a quienes debemos aspirar a imitar, porque la iglesia es edificada cuando imita a su Salvador. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.